La anorexia y la bulimia son trastornos alimentarios. El trastorno alimentario más grave es la anorexia nerviosa, que se caracteriza por un peso corporal peligrosamente bajo. La bulimia nerviosa no es tan frecuentemente mortal, pero afecta seriamente el bienestar de los enfermos y puede tener serias complicaciones médicas. Alrededor de 1 de cada 250 mujeres y 1 de cada 2.000 hombres experimentarán anorexia nerviosa en algún momento. La afección generalmente se desarrolla alrededor de la edad de 16 o a los 17 años. Ser bonita es sinónimo de estar delgada. Para mí la comida era como veneno. Sentía que en el momento en el que entraba a mi boca iba a empezar a engordar. Todos mis problemas los llevaba como al cuerpo y a la comida. Y por eso mi mente distorsionaba como mi imagen corporal. Por más que la gente me decía, es que no estás gorda, tú estás flaca. Yo me veía en el espejo gorda y, me tocaba el cuerpo y lo sentía, gordo. Para mi familia ser gorda es ser fodonga, ser fea, ser todo, ¿no? Entonces yo como que sentía que siendo flaca era como más me iban a querer. Los síntomas que llegan a presentar es saltarse las comidas o inventar excusas para no comer, adoptar una dieta vegetariana excesivamente restrictiva, concentración excesiva en una alimentación saludable, retirarse de actividades sociales normales, preocupación persistente o quejarse de ser gorda y hablar de perder peso, entre muchas otras cosas más. Así que por favor, ten en cuenta que la anorexia no solo afecta a un individuo, puede tener un gran impacto en toda la familia. La intervención familiar es una parte importante del tratamiento para los jóvenes con anorexia. La intervención familiar debe centrarse en el trastorno alimentario e implica que la familia discuta cómo la anorexia los ha afectado. También puede ayudar a la familia a entender la condición y cómo puede ayudar a mejorar a la persona con esta enfermedad.